Bien, a esta hora de la tarde vamos a cambiar el tono de la información y como lo habíamos anunciado, tenemos una importante entrevista que concierne a temas educativos, porque cada 25 de mayo se celebra el Día de la Educación Inicial y esto, ojo, conlleva a que se celebre toda la semana y tiene un objetivo, que es llegar, por supuesto, a toda la ciudadanía, pero sobre todo a nuestras autoridades centrales, porque hay muchos retos, desafíos, y precisamente tengo una invitada especial en estudios, ella es la Miss Melina Lupita Guillén Rengifo de la institución educativa Dios, Camino y Vida del distrito de San Juan de Lurigancho. Miss, muy buenas tardes, bienvenida, incluso ha venido con unos amiguitos. Muy buenas tardes a todos, buenas tardes, gracias por la invitación a Aves Cable. Y bueno, ¿cómo están mis pequeños? Les saluda Miss Melina, estoy acompañada de Tomás y de mi princesita. Ambos son mis amigos y todo el tiempo paran conmigo. Perfecto, Miss, qué bueno que haya venido en compañía de estos amiguitos muy lindos, para que precisamente conversemos cuál es la importancia de la educación inicial y como lo hemos dicho, esta semana tiene ese objetivo, llegar a nuestras autoridades centrales, principales, porque hay tantos retos, tantos desafíos. Coméntenos, por favor, usted que lo vive día a día. Bien, como les decíamos, un 25 de mayo se celebra la Semana de la Educación Inicial, cumplimos 92 años de este desafío que las hermanas Bonifati lograron. Hicieron sus primeros jardincitos, ¿no? El primero fue en el Parque de la Exposición, ahí fue su primer jardincito nacional, y desde ahí nos dieron paso a todas las maestras jardineras para que en cada jardín de nuestro Perú, desde la costa peruana, sierra peruana y selva peruana, todas hoy día y toda esta semana estamos llenas de actividades que hemos preparado con mucho cariño para todos nuestros pequeños y pequeñas. Miss, por ejemplo, las áreas a desarrollar en lo que es la educación inicial son las siguientes, ¿no? Por ejemplo, apego seguro, el desarrollo socioemocional, psicomotricidad. Explíquenos, por ejemplo, qué actividades en el día a día les enseñan a los más pequeños, sobre todo en estos momentos que también padres de familia nos sintonizan, para que también se animen a llevar a tiempo a sus hijos a la escuela, que es lo más principal. Sí, el derecho a estudiar la educación es un derecho de todo niño y toda niña. Y justamente el mandil que ustedes pueden mirar tiene las emociones. Y una de las formas de trabajar el apego es a través de nuestras emociones. Y el mandil que tengo aquí figuran todas: la alegría, el enojo, la tristeza, la calma, el miedo, la confusión, el llanto y todas las demás emociones que nuestros pequeños nos pueden demostrar, porque cuando llegan al jardincito la primera vez, pues lloran mucho porque miedo, la adaptación, ¿no? Claro, cuesta mucho. O si no, también el miedo, la pena de no, quiero estar con mi mamá, con mi papá. Justamente ese apego es importante y nosotros tenemos que hacer. ¿Qué hacer cuando llega la primera vez? ¿Qué me pongo? Para que el centro de atención no sea ya la mamá, sino nosotras, para que ellos puedan ingresar al aula, tomarnos de la mano. ¿Qué hacer, no? Y muchos de nosotros tenemos, como le digo, estas herramientas aquí y todos, pues los niños abren sus ojitos y empiezan, ¿no? Una forma de desapego, porque también es difícil estar en casa a los 3, 4 años y muchas veces hay papitos que los mandan desde los 2 añitos a estimulación, luego 3, 4 y 5, pero hay muchos pequeños que no van a hacer 2 años ni 3 y de frente van a 4 o a 5 años. Claro. Y entonces, ¿qué hacer con estos pequeños que han estado en casa cuidados por mamá, pero sin llevar los saberes previos, las normas de convivencia, ¿no es cierto? La socialización, cómo se comporta con sus pares, ¿no? El aprender a compartir sus juguetes, sus bloques, el saber las normas de convivencia, guardar silencio, levantar la mano, pedir permiso. Aprender las palabras mágicas, por favor, gracias, disculpa, lo siento, que son básicas y que en casa también la aprendieron. Claro, Miss. Ahora también abordemos un tema bastante importante, creo yo, para que se pueda continuar con el desarrollo adecuado de la educación inicial. Sabemos que existen muchas zonas de nuestro país donde los niños, lamentablemente, y tenemos que decirlo de esta manera, no tienen las mismas condiciones que en la capital, que en Lima metropolitana, y eso conlleva a que la educación no sea más articulada, más directa.
¿Qué opina usted al respecto por parte del gobierno? ¿Nuestras autoridades tienen el apoyo adecuado en lo que es la educación inicial? ¿Están olvidados? ¿Cómo es? Por favor, coméntenos. Mire, le cuento una experiencia. Yo hace 2 años me fui de viaje y fui a una comunidad. Y en esta comunidad había una escuelita, pero no tenía pues todas las cosas que requiere o que tiene una escuela aquí en la capital, ¿no? La diferencia. Y yo llevé algunos materiales, porque toda maestra tenemos que llevar siempre en nuestro maletín algo para nuestros niños, de cualquier zona, siempre. Entonces, llevé unos cuentos, llevé unos muñequitos, como usted ve, algunos títeres, ¿no? Y trataba de acercarme a ellos y me decían, ¿no? Yo no tengo esto, yo no tengo un cuento, pero creo que a pesar de las falencias y de las escasez de muchas cosas, nuestro rol fundamental de maestras es buscar las herramientas de forma reciclable. Si no hay en material concreto o no llega de repente, pues hacerlo a mano. Nosotras podemos coser un títere, podemos hacerlo a nuestros niños con tal de ver esa carita contenta, ¿no? Al menos el mandil que tengo puesto lo hice yo en pandemia. Justamente quería llegar a ese punto de la pandemia. ¿Cómo fue este reto para poder llegar a los niños? Porque también había ciertas deficiencias. Uno de ellos, el tema de la conectividad, que tenemos que resaltarlo. No todas las zonas, tanto de nuestra capital y sobre todo al interior del país, no tenía este servicio de manera adecuada. ¿Cómo enfrentar este desafío? Bueno, cuando dice el presidente en esa época, pues ya no hay clases. Claro. Vino la pandemia, se suspenden las clases escolares y lo van a hacer de forma virtual. Nosotras trabajamos, me acuerdo cuando se inició las clases, porque yo pertenezco a un colegio particular, nosotros habíamos dejado ya algunas cosas, ¿no es cierto? Y luego nos dijeron virtualidad y fue algo muy difícil, porque dijimos cómo llegar a nuestros niños y que a través de una pantalla, ¿no? ¿Cómo hacer para que me mire? No estoy físicamente con ellos, pero me tienen que ver a través de una pantalla de su celular o de su computadora. Y es verdad, en el colegio donde yo trabajé, muchos de mis niños no tenían computadora, tampoco tenían un buen celular. Algunos sí, algunos no. Y estoy hablando de la zona alta de San Juan de Urigancho, porque el colegio donde yo trabajo está en zona alta. Tuvimos que buscar opciones. Una de ellas fue pues visitar las casas bien equipadas, con mamelucos, con protectores, con doble mascarilla, y subíamos todos los cerros de nuestro distrito y vivíamos a las casas de nuestros alumnos. ¿Para qué? Para impartirle los saberes, porque ese también era un reto. Si bien es cierto, se podía hacer de forma virtual, pero ¿qué pasa cuando no tiene el papá un buen equipo? Tenemos que nosotros tratar de buscar soluciones y lo logramos. Algunos nos veían por la pantalla y otros pues teníamos que ir, ¿no? Visitar sus casas por media hora, por 20 minutos, que nos vieran, ¿no? Llevar los cuadernos, llevar sus libritos, llevar material para que pues ellos puedan aprender y no se queden, porque hubo bastante deserción escolar en esas épocas. Para usted, todos los años que brinda educación a los más pequeños, ¿este fue el mayor reto que usted tuvo que atravesar en su carrera? Definitivamente sí. Si bien es cierto, uno tiene pues una computadora en casa, pero el hecho de tener 30, 25 alumnos, claro, y es un desafío, pero nosotras nunca, las maestras, desistimos. Si algo nos caracteriza es la vocación de servicio y de llegar a nuestros niños, porque ellos tienen todo el derecho de estudiar y nosotras tenemos que a veces hacer grandes sacrificios, pero es parte de la vocación. Miss, para ir finalizando, ¿qué mensaje a través de nuestras pantallas le diría a las autoridades competentes para mejorar lo que es la educación inicial a los más pequeñitos? Porque de ello parte que también los padres de familia puedan enviar a sus hijos a una educación de manera adecuada, que cabe precisar es un derecho de todos los ciudadanos. Así es, efectivamente. Si bien es cierto, tenemos un ministro de Educación y durante todo este gobierno han estado cambiando de ministros, ¿no? Hacía mucho tiempo que están cambiando de ministros. Y eso retrasa todo el trabajo que uno hizo,
que me acuerdo del ministro Vadillo, ¿se acuerda? Que era una eminencia, que hasta lo habían entrevistado en medios extranjeros y simplemente no culminó el proceso. Luego cambiaron a otro y hasta el actual, pero a veces todo queda en papeles. ¿Qué le diría en estos momentos a las autoridades? Pues que nos ayuden a trabajar, que nos ayuden y nos den las herramientas necesarias para poder llegar a todos los niños de nuestra costa peruana, sierra peruana y selva peruana, porque también muchos de nuestros pequeños a veces son quechohablantes y no hablan como nosotras de repente el castellano, y es más difícil todavía. Y tenemos que recurrir de repente a entidades que nos puedan donar algunos cuentos en ese idioma. Buscar qué herramientas podemos trabajar con niños de la selva que están en el límite del río, que es difícil que un maestro llegue en bote, porque un maestro tiene que ir en bote a enseñar y tiene que vivir prácticamente ahí y se olvida que tengo una familia aquí en la capital, pero a veces más puede la vocación y el servicio. Así es, Miss. Muchísimas gracias, Miss Melina Lupita Guillén Rengifo, quien es de la institución educativa Dios, Camino y Vida del Distrito de San Juan del Lurigancho. Felicitarla por la labor que usted realiza día a día, que nos ha contado a detalle, y también extender esas felicitaciones a sus colegas de esta institución. Muchas gracias por haber estado con nosotros y, por supuesto, también a los amiguitos que ha traído a esta entrevista. Bien, con esta información nos vamos a una breve pausa comercial. Ya volvemos. Radio Disney Perú 104.7. Acompañados, tu música se escucha mejor. Tus artistas favoritos.